sí, igualmente yo ya estuve en las clases previas bueno. con Juan, pero nunca me presentó él. Pero qué feo, bueno. Uno se habrá preguntado qué hace. Bueno, Alejandro Basualdo es adscripto a la cátedra de Corrientes 3 y nos va a acompañar en algunos de los encuentros, ya como estuvo haciendo con Juan. Él es, bueno, es graduado de nuestra escuela, se graduó el año pasado, tuve el honor de dirigir su tesis de licenciatura, así que bueno, vamos a contar con él también en clase. Además, en el chat acabo de dejar la bibliografía para la clase o el encuentro, digámoslo así, el encuentro del próximo jueves 1 de julio. Así lo tienen escrito. Vamos a empezar con Radcliffe Brown. Tengo entendido que Juan ya comenzó. Eso me dijo la semana pasada. Así que vamos nosotros también a avanzar con esto. Y quería anunciarles que voy a subir, porque me acabo de fijar y hubo problema con el archivo, el primer trabajo práctico de entrega individual y obligatoria. A ver si logro compartirles de qué va el trabajo práctico. Tienen hasta después de las vacaciones de invierno, hasta el jueves 22 de julio para entregarlo. Es un trabajo, si bien es individual, va a ser de una extensión limitada, son de 5 páginas, con ciertas normas de presentación. Lo que les pido sí que respeten las normas de presentación y sobre todo el formato del archivo, que es un archivo PDF, porque si no, no me deja verlo desde la aula virtual. Van a tener que subirlo al aula virtual. Ese va a ser el método de entrega. No me lo van a mandar ni al correo personal ni al correo de la cátedra. A ver si logro. Bien. ¿Logran ver? Pero a mí no me aparece. Sí, profe, se ve. Bien, esto es una consigna más de un trabajo de elaboración, pero ya les digo, de una extensión bastante limitada. Y si bien aquí no está la fecha, en el aula virtual sí está fijada. A ver si los muestro para que lo vean, porque no sé por qué estoy teniendo inconvenientes con el archivo. Aparece el del año pasado, lo cambié esta mañana en las consignas, pero esto es lo que se trata, ¿no? Un comentario sobre las relaciones entre el ensayo sobre algunas formas primitivas de clasificación y los desarrollos teóricos en las reglas del método sociológico, ¿no? Con estas normas de presentación. Nada más, nada menos. Bueno, ¿alguna duda, comentario respecto a las consignas? No, por ahora al menos no, capaz que más adelante sí consultamos. Por supuesto, no, yo para ver, recuerdo que hay, bueno, es individual, es de entrega individual. Bien. Yo no veo la pantalla en negro, no sé si lo ven. Ahora también yo la veo en negro, pero ¿ustedes la ven? ¿Alguien la ve? No, yo no la veo. Ahora está en negro. Sí, yo la veo en negro. Se ve negro, pero después van a la plataforma, Sofía. Sí, pero bueno,
recuerden que ese tema... Está negro. ¿Pero por qué? Ahí se ve. Ahí le vemos, yo la sigo viendo en negro. Pero Yo también veo No, negro. la veo en negro. no sé qué pasa. Bueno, evidentemente... No, es el internet. Sí. Sí, probablemente. No da para tanto. El internet y el equipo no es para tanto. Estoy usando un equipo más viejo de lo que venía usando y porque al otro entró un virus y no logro. Bueno, listo. No importa, yo lo subo del aula virtual, sepan ustedes que está en primer trabajo práctico dentro del módulo teórico clásico. Lo van a ver porque dice trabajo práctico número 1 y tiene la fecha de entrega, desde el 25 de junio, desde el 25 de junio al 22 de julio de este año. Bien, dicho esto, vamos entonces a dejar de presentar esta pantalla negra y a retomar lo que, digamos, el disparador que habíamos dejado para retomar en realidad la semana pasada, que era un poco a partir del desarrollo de lo que estuvimos abordando de las reglas del método, no las reglas del método, la división del trabajo social, pensar o repensar la noción de función en términos de eficacia simbólica, ¿no? Recordemos que el objetivo explícito que se propone Durkheim en la división de trabajo social es explicar la función de la especialización funcional de la sociedad. Entonces, habíamos conversado de tratar de pensar cómo a partir de estos desarrollos podíamos repensar la noción de función, que es una preocupación bastante recurrente, sobre todo en las consultas para el examen. Los escucho. A ver en qué estuvieron, cómo lo estuvieron pensando. ¿Alguien quiere empezar a hablar? A ver, empecemos con los conceptos, retomando los conceptos básicos. ¿Cómo define función social? Durkheim. Bueno. Mecánica y solidaria. Función social, sí, eso es la solidaridad. Solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Pero estamos hablando de la noción más básica de función social. Bien. Bueno, Tenía que ver con la moral, Sofía. La función social, lo que más o menos recuerdo, es que tenía que ver con esta moral, las causas de la división del trabajo, que tiene que ver con las variaciones de este medio social en el que estaba inserta esa sociedad, digamos. bien, no. Sería la eficacia que cumplen las determinadas normas dentro de la sociedad para mantener la cohesión y dentro de la sociedad, porque tiene que ser en una sociedad ya constituida la división del trabajo social. Sí, la cooperación se tiene que dar en una sociedad constituida. Pero va por ahí. Y lo que mantiene es la estabilidad y la continuidad social, lo que pretende mantener con esta visión del trabajo, porque es una sociedad que va cambiando
de densidad y de volumen, y necesita de determinadas nuevas normas o representaciones simbólicas o eficacia simbólica para poder mantener la cohesión social, o cómo se ven los componentes de esta sociedad con respecto a ellos mismos y a lo que los rodean y lo que tienen que hacer. No sé. Está bien, sí. Podemos decir, en términos generales, obviamente como yo les aclaraba en nuestro último encuentro, esto es un poco una propuesta que hace Juan en uno de sus artículos, ¿no? Repensar la noción de función en términos de eficacia. Sabemos que, esto lo hemos charlado, el sustrato de todo sistema representacional, de todo sistema simbólico, es, de acuerdo dentro del marco de la teoría durkheimiana, la estructura política. Estructura política que es la definición de la asociación y o cómo esos elementos o grupos corporativos que se combinan para formar la asociación se acostumbraron a vivir entre sí, ¿no? Es decir, la asociación es la estructura política en definitiva es el hecho morfofisiológico más importante, primero, de acuerdo con la teoría durkheimiana, ¿no? Porque asocia el hecho de la asociación, el hecho morfológico de la asociación con las normas, digamos, en esto, como se han acostumbrado a convivir estos segmentos combinados que forman una entidad más allá de la sumatoria de sus partes, ¿no? O sea, es un sistema. Ahora la cuestión es pensar que a pesar y aún en un tipo de sociedad mecánica, o una sociedad donde prevalece un tipo de solidaridad mecánica, donde la cohesión social tiene su fuente o su fundamento en compartir una conciencia común, cierto sistema representacional, con poco espacio, digamos, para el afloramiento de personalidades individuales o de la noción de individuo, por llamarlo de una manera. A pesar, y aún en ese tipo de sociedades, cada segmento tiene alguna forma de representación de su relación con los otros segmentos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el factor primario del surgimiento de la diversificación funcional de la sociedad? Recordemos que esas representaciones, en todo caso, son eficaces en tanto y en cuanto son eficaces en términos explicativos, especulativos, es decir, son operativas para pensar esas relaciones en la medida que las relaciones entre esos grupos permanecen estables. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que apunta o señala Durkheim como factor primario para la división, para el surgimiento de la división funcional de la sociedad? ¿Cuál es el factor primario? ¿Era un factor de índole morfológica, fisiológico? ¿Cuál es el factor primario? La asociación. Sí, la asociación es el hecho sociológico sí. Por excelencia, más importante y primero. Estoy preguntando otra cosa. ¿Cuál es el factor primario? Perdón. Es fisiológico. ¿Es fisiológico por qué? Oh. No, está bien. Sí, pero estoy pensando. Porque son los modos de pensar, de sentir. Pero ¿cuál es el factor primario?
Una serie de cambios dentro de la morfología social, dentro de la morfología social. Claro, ¿y cuál, dónde está apuntado el foco de esos cambios para Durkheim? El aumento del volumen de la población y a ¿Solo la eso? condensación de población y en el dar paso a la solidaridad mecánica, no, esta cuestión de la conciencia común a que aparezca darle paso a la conciencia individual también a los Claro, el factor primario puede ser que sea la densidad dinámica, que sería el aumento demográfico y el aumento de las comunicaciones dentro del grupo social. Exactamente. Y el choque entre los diferentes segmentos, o sea, la competencia. Derivado de justamente un aumento de densidad dinámica, porque lo que nos apunta a Durkheim es que no es solo un aumento de densidad poblacional, digamos, sino es un aumento de las comunicaciones y consecuentemente de las fricciones, es decir, un cambio en las consecuencia de una medida de ese aumento de la densidad, de las relaciones entre los grupos, relaciones morfológicas entre los segmentos que componen esa asociación, que hasta ahora estaban cuestionados a partir, de una conciencia común, una conciencia colectiva. Eso es la conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que nunca desaparece, pero en todo caso hay un predominio, una prevalencia en algún punto de esos sentimientos fuertes, sentimientos arraigados y que tienen una raíz claramente religiosa en Durkheim. Entonces, como consecuencia justamente de esa densa densidad dinámica, esos segmentos o grupos corporativos que conforman la asociación empiezan o los límites entre ellos, mejor dicho, comienzan a diluirse, a difuminarse. Y empiezan, a tener fricciones. Entonces, esas relaciones que mantenían entre sí y por supuesto, la forma de comprenderlas y de entenderlas va a cambiar, obviamente, con ese cambio morfológico, ¿no? Y esas representaciones ya no van a ser operativas, es decir, ya no van a ser simbólicamente eficaces para explicar la nueva situación. Entonces, claramente, ahí podemos tener en cuenta el factor, cuál es el factor secundario apuntado, porque recordemos que, bien nos aclara Durkheim, que la densidad dinámica no necesariamente conlleva, o el aumento de la densidad dinámica no necesariamente conlleva una división funcional de la sociedad. De hecho, es una de las, de las resoluciones que puede tener este factor primario, pero tiene equivalentes funcionales, dijimos, la disolución de la propia sociedad, guerras, conflictos, migraciones, etcétera. Es decir, no necesariamente un aumento de la densidad dinámica conlleva la división funcional de la sociedad. ¿Cuál es el factor secundario? ¿No sería ahí sí el aumento de la población? No. La conciencia común cambia de naturaleza. Hay una la eficacia sería el secundario, porque la eficacia lo que va a dar es esa forma de representación para explicar este nuevo tipo de relaciones. Claro, a ver, el factor secundario es de índole, fisiológica, ¿no? Tiene que ver con una retracción de la conciencia colectiva.
Es decir, Claro. hay una retracción de esos sentimientos fuertes arraigados que componen la conciencia colectiva que permite el afloramiento de otras formas de representaciones, en este caso operativas, explicativas, de esta nueva situación, digamos. Esta forma representacional está, digamos, ¿cuál es la dimensión fisiológica que toma justamente Durkheim como indicio, como subrogante, para explicar la cohesión social, digamos, en definitiva, en las reglas del meteo, no en las reglas, en la división del trabajo? La estructura política. La estructura política es un hecho morfofisiológico, pero justamente si la estructura política está conformada por la asociación más las formas en que se han habituado a convivir esos grupos, ¿dónde está el rasgo por el cual podemos ver cómo están habituados a convivir entre sí estos segmentos que componen la estructura social? O estos grupos, subgrupos. ¿Cuál es la dimensión que le sirve a Durkheim para objetivar justamente esto? La eficacia simbólica No, en las representaciones. ¿Perdón? Las instituciones. no, las normas. Perdón, Ale. Las normas jurídicas. La dimensión jurídica. Claro, La dimensión jurídica. claro, a través de las instituciones. Sí, es institución, claro. Sí, pero estamos hablando de un tipo particular de institución que permite dar cuenta de la forma de cohesión social, en qué nos estamos basando, digamos. ¿Es un derecho represivo, expiatorio, claro, o estamos hablando de un derecho restitutivo o cooperativo, ¿no? Es ese elemento metodológico el que le va a servir a Durkheim para objetivar, si quiere observar la prevalencia de un tipo u otro de solidaridad. Es decir, ese cambio de eficacia, la eficacia simbólica, también la podemos medir a partir de allí, ¿no? Dar cuenta cuál es, dónde se cohesiona, por dónde está la cohesión de determinada sociedad, ¿no? Entonces, eso es para seguir pensándolo. Lo que sí me parece interesante y lo voy a hacer es abrir un foro en el aula virtual en el que, con este mismo consigno, ¿no?, de repensar la noción de función social. Recordemos, básicamente, porque ahora vamos a verlo con Radcliffe Brown, y la comparación entre estos autores en función de ciertos conceptos o de ciertas categorías que ambos toman y que no necesariamente implican la presencia del mismo concepto, ¿no? La idea es que ustedes puedan dar cuenta de las diferencias. Cuando Durkheim define en 2 líneas la función como la correspondencia entre una institución o un hecho social y las necesidades del organismo social, y Radcliffe Brown la define como el aporte de cada institución a las necesidades, a las condiciones necesarias de existencia del organismo social, por ahí se pierde la diferencia. Entonces, es necesario que ustedes tengan en claro. Por eso yo les voy a abrir un foro de discusión. Recordemos que yo advertí que estos foros de discusión iba a haber 1 o 2 durante el año, y una participación corta, es obligatoria para todos. Vamos a abrirlo con esta consigna, ¿no? Que repiensen la noción de función social para Durkheim en términos de eficacia simbólica. Eso también va a estar abierto en el aula virtual. Van a tener un tiempo más acotado. Vamos a ponerle estas próximas 2 semanas antes de las vacaciones de invierno como para que participen en ese foro.
de discusión con un aporte mínimo. Por supuesto, están invitados a hacer todas las entradas que quieran, ¿no? Y a conversar entre ustedes, pero como mínimo van a tener que participar una vez cada uno. Bien. Sofía, tengo una duda. Sí. No me acuerdo bien Sí. en qué capítulo de la división del trabajo. Él habla de solidaridad negativa. Y ahí me perdí. No pude entender a qué se refiere con esto de solidaridad negativa. Bien, sí, él trata de solidaridad negativa. A ver, acá lo tengo. Ese capítulo, si mal no recuerdo, es el capítulo, estoy viendo acá, el capítulo 3 del libro 1. Él habla de solidaridad negativa en la medida en que intenta definir, porque en realidad no da nunca una definición acabada de solidaridad. Salvo al final de la obra, ¿no? Entonces, lo que está un poco intentando, sobre todo esto queda más en claro cuando él recapitula sobre el final del capítulo 3 todo lo que venía, lo que venía retomando, lo que venía desarrollando, perdón, y retoma los dos conceptos ahí hace un resumen de las nociones de solidaridad orgánica y mecánica. Lo que intenta es decirnos que ese tipo de solidaridad o de división nos genera una cohesión social. Entonces, la positiva es la que genera una cohesión. Y podemos hasta pensar, si volvemos con la noción de eficacia, digamos, en todo caso son aquellas que generan que son operativas, digamos, para pensar, para pensarse a los grupos en relación a las afecciones entre ellos y con lo que los afecta, los objetos que los afectan, ¿no? Entonces, ahí apunta. Pero si uno sigue el desarrollo, es llamativo que él no defina solidaridad en términos acabados, digamos, no hay una definición de solidaridad por decantación, que obviamente, leyéndolo, claramente tiene que ver con la forma de cohesión y con los vínculos intrasocietarios, pero esto le sirve como forma de diferenciar, de definir, digamos, en términos negativos, por oposición, digamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiera preguntar algo, sugerir? Por ahora no. Nada. Bueno, entonces, sí, vamos a hacer como un puente brevemente, entre Durkheim y Radcliffe Brown, si bien entiendo que comenzaron a abordarlo con Juan, vamos a tratar de, a modo de ejes y puntos de diferenciación que vamos a profundizar cuando tomemos a Radcliffe Brown, presentar un cuadro, a ver si logro hacerlo, comparativo, a partir justamente de estas dos categorías fundamentales que están presentes y que son nodales en ambos autores, pero que implican conceptos diferentes, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces, vamos a... Acá. Acá es. Para...
¿La ven? Sí, se ve. Sí, pero se ve. Bien. La idea es que ustedes puedan, la idea en general de toda la asignatura, pero de este cuadro comparativo en particular, es que ustedes puedan dar cuenta de los conceptos detrás de las categorías para cada uno de los autores. Tenemos o estamos abordando una corriente teórica en la que dos conceptos se repiten muy fuertemente: estructura social y función social. En cada uno de los autores que vamos a tener la oportunidad de abordar en el desarrollo de la materia, estos conceptos aparecen más o menos fuertes, digamos, más preeminencia de uno sobre el otro, salvo en el caso de Malinowski, donde el concepto de estructura social, como lo entienden, o estructura, como lo entienden los autores, o la mayor parte de los autores de la corriente, este concepto no aparece, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan diferenciar los conceptos detrás de las categorías. Entonces, en este sintético y sencillo cuadro comparativo tenemos, o intento dejar en claro por lo menos en un principio, la diferencia en los conceptos de Durkheim y Radcliffe, ¿no? Partiendo como primer concepto o categoría la de estructura social. Recordemos que si bien tampoco aparece claramente definido estructura social, está el concepto de asociación en Durkheim y el de estructura política como hecho morfofisiológico. Y estructura debe ser entendido en términos morales. Dijimos que la noción de solidaridad en Durkheim tiene sobre todo un efecto moral, digamos. Esto es así en la medida porque la concepción que subyace de estructura social en Emil Durkheim es una concepción de estructura como sistema moral, ¿sí? Como un sistema simbólico, digamos. En definitiva, aun cuando hablamos de asociación, o de la noción de asociación en Durkheim, como hecho morfológico, recordemos que esta noción tiene una doble dimensión, una dimensión sí morfológica, que tiene que ver justamente con esta combinatoria de segmentos o grupos corporativos que conforman ese todo sui generis, que conforma una realidad distinta a la sumatoria de sus partes. Esta noción también tiene una dimensión fisiológica, ¿no? Una dimensión que tiene que ver justamente con estas representaciones, con esta noción de eficacia que está justamente en torno a esta noción o este aspecto relacional que tiene la noción de asociación. Como asociación, recordemos sobre todo sus fundamentaciones y sus ideas en torno a la asociación de representaciones, asociación de ideas y sus ideas respecto a la posibilidad de una psicología formal, ¿no? De estas reglas lógicas o combinatorias de representaciones que permitirían la asociación no solo de representaciones colectivas, sino de las individuales en tanto representaciones, ¿no? Esta noción de asociación como las reglas lógicas o leyes lógicas de asociación de ideas. ¿Sí? Entonces,
la noción de estructura en Durkheim tiene una connotación moral. En Radcliffe Brown, la estructura social es concebida como una red de relaciones diádicas de persona a persona, normatizadas y observables. ¿Qué quiere decir que sean normatizadas? ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Qué sugieren? Que cumple determinadas normas, hay determinadas normas dentro de las relaciones que se dan, como por ejemplo la relación de el hijo de la madre con respecto al tío de la madre, o la relación de ese ego con la relación entre el padre y la hermana del padre. Bien. Están normadas. Es decir, sí, las relaciones que interesan o que son pertinentes para el análisis de la estructura social son relaciones normatizadas, institucionalizadas, no relaciones azarosas, digamos. Son relaciones, por ejemplo, estudiante-docente, digamos, en tanto estudiante y docente, no en términos azarosos o individuales, ¿no? Y esta estructura, es decir, entonces es una estructura de tipo mecánica, ¿no? Y es, además, observable. Mecánica. ¿Perdón? No. Es una estructura mecánica. Es una noción que se de va a dar estructura como un sistema mecánico. Esa es la diferencia que se da entre Durkheim y Radcliffe Brown, porque son relaciones diádicas y en Durkheim no son relaciones diádicas. Además tiene que ver, obviamente, sí, acá la estructura social en Durkheim se desagregaría, o podemos el núcleo o vincularía a grupos, no a individuos. O individuos. En Radcliffe Brown tenemos relaciones interpersonales, que además son observables en la medida en que esas relaciones pueden observarse directamente. En cambio, recordemos, en Durkheim, para ver esa estructura, se vale de otros, como no es directamente observable, busca subrodantes. En el caso de la división de trabajo social, justamente decíamos, la estratagema metodológica de la que se vale Durkheim es el derecho. En otras oportunidades, como el suicidio, en la estadística, digamos, esa estructura no es directamente observable para Durkheim. No hablar de la construcción de modelos Durkheim, pero no es una estructura ni de constructo, pero definitivamente no es una estructura observable a modo de Radcliffe Brown. Generalmente cuando en los exámenes, perdón, ¿alguien quiere acotar algo? No, que en Radcliffe Brown lo que se da es una reglamentación de normas y pautas de conducta, porque es a nivel individual lo que lo diferencia de Durkheim. Es diádico, es las relaciones interpersonales. Sí que usa, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Cuando tomemos vinculado, usa un criterio extensionista, las relaciones que se dan entre dos pares, entre dos personas sociales, digamos, ego y hermano de la madre, y ego y la hermana del padre se extienden a todo el grupo. Y también va a depender, obviamente, del tipo de relación. No es un tema menor, por el contrario, es nodal, de la linealidad, digamos. Recordemos que en una medida la noción de estructura en Radcliffe Brown va a estar en torno a la definición del sistema de parentesco. En otros autores de la corriente esto se diferencia, ¿no? Pero sí, tenemos entonces. En cuanto a la noción de estructura, a grandes rasgos, podemos decir que mientras Durkheim la define como un sistema moral,
y los vínculos o los nodos en los que se desagrega esa estructura remite a grupos y no a individuos. En el caso de Radcliffe-Brown, es un sistema mecánico, un tipo de relación mecánica de persona a persona, que conformada por relaciones interpersonales, si se quiere, definidas como ajustes de intereses entre individuos, que es empíricamente observable. Ustedes en los exámenes hablan ponen o hacen hincapié en la realidad de la estructura de Durkheim, que difiere de lo no real de la estructura en Durkheim, de la realidad, por realidad empírica de la estructura o la noción y la concepción de estructura en Radcliffe-Brown, a diferencia de aquellos autores como más claramente y explícitamente Evans Pritchard, que la considera un constructo del investigador. Esto tiene que ver con, no quiere decir que en la noción de estructura de aquellos que conciben la estructura como un sistema moral, esta estructura sea irreal, sea ficcional, digamos, que no es directamente observable, como en el caso de Radcliffe-Brown, que se observa a partir de relaciones, ¿no? Por tanto, la estructura se desagrega en relaciones interpersonales, ¿no? Y aquí también es importante, o nos ayuda a pensar la diferencia entre estos dos autores y su concepción de estructura, la noción de solidaridad, ¿no? La solidaridad como fuerza coercitiva que sujeta a esos que mantiene cohesionados los grupos que componen el todo social. Y en el caso a diferencia en el caso de Radcliffe-Brown, donde esa solidaridad es el efecto de un acuerdo espontáneo de intereses, de individuos que a partir de allí cooperan. Recordemos que para Durkheim solo podía haber cooperación a partir de la asociación, es decir, antes de la asociación era imposible pensar una cooperación. Acá, en todo caso, en Radcliffe-Brown, y veremos también en Malinowski, la asociación es consecuencia de la cooperación y no al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Igual todo esto va a quedar más claro y vamos a retomarlo cuando vayamos abordando a Radcliffe-Brown, ¿no? Bueno, y la función social, nada más y nada menos, ¿no? Definida de forma sintética, si se quiere, por Durkheim como la correspondencia entre o la adecuación de una institución o un hecho social y las necesidades de ese organismo social. Habíamos justamente a colación del análisis de la división funcional de la sociedad, dicho que esa función no explica la causa en hechos sociales, es decir, no hay una concepción teleológica de la función social en Durkheim, ni la causa explica, la función, una causa, la causa o la función no explica la institución y tampoco la causa implica la función, ¿no? En el caso de Radcliffe-Brown, esto es definido como la parte que desempeña, o sea, la función social es definida como la parte que desempeña en la vida social, toda institución, y su contribución al mantenimiento de ese sistema, ¿no? A la continuidad de la estructura tal y como está definida. En ambos casos, también para Radcliffe-Brown, la función no determina
a la institución susceptible de cumplir con esa función, y esto es diferente en Malinowski, por ahí esto se va a hacer más claro cuando veamos a Malinowski, y tampoco la institución está caracterizada por un único empleo funcional, es decir, una institución puede tener más de una función. Esto va a quedar claro cuando abordemos diferentes tipos de estos que me quedo superpuesto. A ver si por este cuadro. Cuando abordemos una serie de instituciones, a la vinculada, creo que arriba. Una serie de instituciones asociadas a los sistemas de parentesco, que van a estar también obviamente vinculadas a la concepción o a la teoría macro a la que suscribe Radcliffe Brown respecto de los sistemas de parentesco, ¿no? Recordemos que a grandes rasgos podemos diferenciar dos teorías dentro de los sistemas de parentesco: la teoría de la afiliación y la teoría de la alianza. En el caso de Radcliffe Brown, es uno de los referentes de la teoría de la afiliación, ¿no? Entonces, y en gran medida, su noción de función, la noción, o la función social, mejor dicho, de cada una de las instituciones, como el avunculado, la logola, las relaciones burlescas y el propio totemismo, puede ser explicada justamente en relación a ese principio estructural que es la unifiliación. Es un principio estructural. Y la función de cada una de las instituciones es contribuir a la continuidad de ese principio estructural. Y después, bueno, algunos conceptos que van a tener diferenciados en la introducción a la estructura, a estructura y función en la sociedad primitiva, que es la noción de proceso, función, estructura también va a estar más sintéticamente definida allí, pero después hay tiene un capítulo completo en el que obviamente esto va a quedar mucho más claro. Bueno, esto a modo de introducción y de pantallazo de vínculo entre ambos autores, ¿no? ¿Preguntas, dudas? No sé qué alcanzaron a ver en el teórico de Radcliffe Brown, qué textos. Si hizo referencias con alguno en particular. Con la introducción y con la relación del avunculado estuvimos trabajando, y que Solo después va mechando con, sí. Y bueno, y de ahí, como hace siempre Juan, va sacando determinadas, nos hace ver determinadas definiciones o puntualmente, como en Radcliffe Brown muy sencilla y en poco, dentro de ese mismo texto que estamos leyendo aparecen los diferentes conceptos, sin decir concepto tal o cual. Está bien, obvio. Bien, tenemos que ir dilucidando. Está bien, bueno. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Aportes que quiera hacer? ¿Con respecto a este o con el anterior? Lo que sea, la división del trabajo social. A lo que quiera. Yo, por ejemplo, cuando vos dijiste los factores secundarios de la que se determina con la división del trabajo, ¿no es cierto? Es yo había puesto la indeterminación progresiva de la conciencia común y las causas que producen eso. Uh-huh. O sea, que es como que esa conciencia colectiva se va debilitando y a medida que la sociedad se va haciendo más voluminosa y se hace más débil y da cabida a la aparición de la
conciencia individual, que de todas maneras van de la mano, van juntas ambas, porque es lo que es la colectiva la que cohesiona a esa sociedad, pero se debilita, entonces no, permite esos cambios dentro de la eficacia simbólica que se va presentando. Sí, en realidad es un factor secundario, esa conciencia colectiva va a permitir o va como factor secundario. Recordemos que lo primario sí tiene que ver con una densidad dinámica. Claro. Que no, si bien es necesario, no es suficiente para explicar la diversificación o la diversidad funcional de una sociedad. No. Entonces, por un lado ocurre esto, pero lo que debe darse simultáneamente para que sí haya una división es justamente una división funcional, es una retracción de esa conciencia colectiva. Obviamente, ese individuo o esa personalidad individual a la que va dejando lugar esta retracción de la conciencia colectiva es una función también de la estructura social, digamos. Si se quiere, en algún punto, también te encontramos en la división del trabajo social cierta explicación sociológica del individuo, ¿no? Porque en todo caso es una función, no es cualquier tipo de individuo el que va hablando. Pero en este tipo, en la medida en que la división funcional del trabajo o de la sociedad avanza, lo cierto es que la cohesión social también cambia la fuente de la cohesión social. Antes era una cuestión mecánica, por similitud de conciencia, o si se quiere, mejor aún, una identificación de las conciencias individuales con una conciencia colectiva, en el que el margen hacia afloramientos o representaciones individuales era más, estaba completamente limitado, o un margen nimio, a una solidaridad o cohesión social basada en la interdependencia por funciones distintas del trabajo. O sea, no es que se vuelven menos dependientes o menos solidarios, sino que esta solidaridad tiene otro fundamento. La forma de cohesión tiene otro fundamento, está basado en otra. Por supuesto, siempre hay un resquicio de conciencia común, ¿no? El hecho represivo no desaparece, la pena, pero a veces más acotada. Gracias, Sofía. ¿Alguien más quiere acotar algo, preguntar, sugerir? Yo quería decir algo o consultar sobre la solidaridad en Rusty Brown. Dice que es empíricamente observable. Eso no, la solidaridad no, la estructura. Ah, a ver, si volvés arriba al cuadrito, un poquito. A ver. O solidaridad. ¿Acuerdo? ¿No ves? Solidaridad empíricamente observable, dice. Los individuos cooperan. Ah, claro. En la forma que cooperan, digamos. Exactamente. En esa comunidad de intereses que conforman las relaciones sociales, digamos. A ver, alguien no dice porque yo tengo como comentario para mí en el Word. Son observables, empíricamente observables, porque siempre estamos hablando de objetivación, ¿no? Pero es empíricamente observable, entonces podemos, en tanto y en cuanto podemos observar las relaciones entre los individuos. El problema es que aquí, y al igual que en Malinowski, la cooperación es la que da lugar a la asociación, puesto en términos de Durkheim. Claro, sí. Más cercano, si se quiere, en Malinowski explícitamente a una concepción contractualista. Aquí, en Durkheim, lo primero es la asociación. Antes de la asociación
sociológicamente no hay nada de interés. Entonces, para que haya cooperación, primero tiene que haber una asociación, ¿no? Es decir, un grupo. Luego todo lo demás. Acá el grupo es consecuencia de la cooperación, así de la comunidad de intereses, digamos, intereses espontáneos. Claro, en Durkheim sería como una deducción que él hace, como una exigencia lógica, tal vez. Es una exigencia lógica y epistemológica, digamos, en la petición de principio. Es decir, históricamente es así porque lo que importa es que exista, es un holismo sociológico, digamos. Todo lo social se explica por lo social, no podríamos explicar la sociedad por algo que está por fuera, por una comunidad de intereses individuales. Sí, es un principio lógico en su teoría la noción de asociación. Los otros autores, Radcliffe Brown y los británicos, digamos, al tener ese sesgo empirista, prescinden de eso. Sí, salvo Evans Pritchard, que si se quiere es otra lectura, digamos, esta diferenciación entre las propias contradicciones de Durkheim en sus desarrollos teóricos, da origen, si se quiere, a lecturas distintas dentro de la propia corriente británica. Por eso yo, si uno quisiese utilizar otro criterio, otra dimensión de análisis de la corriente, uno podría dividir a la corriente británica entre aquellos que sostienen una concepción moral del sistema social y aquellos que mantienen una concepción, o de la estructura social, y aquellos que tienen una visión más mecánica de la estructura social. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera, podría usar esa diferenciación y tendríamos otra línea de análisis. Tendríamos un radar de la que es la línea de análisis que vos seguís con Eva Pritchard, porque claro, pero no podría ir más allá. Podría ir más allá de Evans Pritchard, ¿eh? Podría poner junto a Evans Pritchard a Firth y del lado de Radcliffe Brown a Leach, perdón. Y del lado de Radcliffe Brown a Nadel y a Firth, por ejemplo. Snyder, claro, sí, que hablan de, tienes razón. Que tiene otra, si quiere puede ser un punto, en la noción de rol, puede ser un punto intermedio entre la persona y el grupo, ¿no? Pero son relaciones, digamos, tiene una concepción mecánica. O empírica, no simbólica, como en el caso de Evans Pritchard, digamos. Esa también es la diferencia, o sea, donde divergen Durkheim y Radcliffe Brown, que Radcliffe Brown es una visión empírica y Durkheim hace hincapié en lo simbólico. Sí, en el sistema moral. Simbólica. El sistema moral. Claro, en el sistema moral. Y Evan Pritchard, cuando analiza los Nuer, también hace, toma como... Y explícitamente define la estructura como un constructo del investigador, no como empírica. Lo que no quiere decir que no sea real la estructura, es real en estos términos, pero sí que no es necesitamos subrogantes. Durkheim lo mismo, no, esa solidaridad, esa cohesión social no es vista empíricamente. O sea, no se deriva necesariamente de las relaciones interpersonales de los grupos. Necesita subrogantes. Muy bien, gracias. El cuadro que vos presentaste, Sofía, va a estar en la plataforma. Lo puedo subir, sí, si quieren. Son cuadros que me armo yo, pero lo puedo subir. Pero está bueno porque te lo hace visualizar y lo podés tomar como sí, punto de una ayuda a memoria. Para organizarte. Exactamente, nada más, no tomen nada más que eso. Ok. Bien.
dudas, preguntas respecto de lo que sea, de la bibliografía, del trabajo práctico. Para los que llegaron un poco más tarde, ya está publicada las fechas del primer trabajo práctico de entrega individual y obligatoria. Y bueno. Nada. Sí, Sofía, yo te voy a preguntar, pero es algo personal. Sí. Personal. Viste, Personal, yo ya la tengo regularizada la materia. Lo que pasa es que yo me anoté y me propuse, en mi cabeza como que la tengo que regularizar. Bueno. Si yo no rindo al haberme anotado, ¿pierdo la regularidad? No, la regularidad no se pierde nunca. Perfecto, o sea, bárbaro. Que te propongas eso, digo, pero si no te sobreexijas tampoco, porque no te va a hacer eso hacer que deje de cursarla, aun cuando ya tengas la regularidad, o sea que tranquila, no vas a perder la regularidad. Vos no te volviste a inscribir. Pero sí puedo hacer este trabajo también. Vos podés hacer todo lo que quieras. Perfecto, perfecto. Todo lo que quieras. Esto no tiene vínculo directo con alumnado. Esto lo manejamos nosotros, después el alumnado, las planillas van por la vía administrativa va por otro lado. En todo caso, nos dirán, esta estudiante ya está regularizada. Gracias. Si nos olvidamos en el momento de pasar las planillas. Sí, Sofi, yo estoy habla Olga. Yo estoy en la misma situación que mi compañera, la tengo regularizada, pero hace muchísimos años y bueno, no tuve problemas, no tenía más el material, perdí todo, tuve problemas personales que abandoné la carrera hace un par de años, después de la muerte de mi hijo, así que es como empezar de nuevo, porque hay cosas que no recuerdo. Y bueno, yo también quiero hacer el trabajo práctico. Ahora te preguntaba, ¿tengo que volver a rendir los parciales, todo de nuevo? Vos no tenés que cumplir con ninguna de las condiciones de regularidad que impongamos nosotros, porque ya la tenés regular. Es más, yo te lo digo que fui compañera tuya en Corrientes 3. Bueno, yo la verdad que no. Bueno. Sí, no, pues tenía el pelo muy largo y demás. Pero creo, no sé si de Corrientes 3, pero yo fui compañera tuya en alguna materia, seguro, eso te pongo la firma, pero no sé si Corrientes 3, pero no importa. Yo la cursé de 2005. No, yo no. Vos no, Mónica. Pero sí, quédate tranquila. Las exigencias, no sé los parciales, pero los trabajos prácticos y demás, los puedes hacer, lo que te digo, Olga, lo mismo que le digo a Mónica, que no se convierta en esto en un obstáculo para seguir cursando la materia después. No, al contrario, yo quiero hacerlo porque así voy refrescando conceptos y todo, y por eso me exijo para hacer también el trabajo práctico y todo, que me va a venir bien y me va a ayudar para rendir el final. Bien. Gracias. No, por favor, Olga. Sofía, ahí preguntaron por la bibliografía para el trabajo práctico. Está en la consigna, las reglas del método sociológico sobre algunas formas primitivas de clasificación. Voy a ahora arreglar el aula virtual porque no sé por qué, a pesar de, si no lo pongo en otra etiqueta. No sé por qué, a pesar de que yo cambié el archivo, donde está en un archivo PDF con las consignas, aparece el del año pasado. Pero bueno, a ver si logro. Dejo de compartir acá y comparto de vuelta allá. No. De vuelta. Hola, profe. Yo acabo de descargar el trabajo justo cuando hablaste del primer... Sí, porque aparece el viejo, porque aparece el del año pasado. Es otro. No sé por qué. Ya lo voy a volver a cambiar, pero por eso le quería mostrar otra vez más el trabajo. Bueno, entonces lo descargo. Lo elimino. Eliminarlo, sí. Porque lo que está es respecto de la división de trabajo social.
Ah, Y no es. no tengo. No. A ver, léeme qué ves. Relaciona y comenta el siguiente párrafo del prefacio de la primera edición de la edición. Ah, sí. Pero después dice que las reglas del método sociológico también. Está bien, no, pero esto es respecto de otro ensayo. Buenísimo. Bueno, lo elimino entonces. Gracias, Sofía. ¿Podrías poner, Sofi, de nuevo en pantalla lo del Sí, trabajo? es lo que estoy intentando, pero no me estaría saliendo. A ver. Me aparece el Word, pero no me aparece el Acrobat. Tecnología. Si yo lo hice perfectamente antes. A ver, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla completa. A ver, ¿ahora lo ven? No. Estoy compartiendo mi pantalla completa. ¿Qué pantalla estoy compartiendo? No sé. A ver. A ver, ¿ven ahora? No. Ahora sí, ahora sí. Este es. A que sí le pido por favor ser respetuosos de las normas de presentación y sobre todo del formato, porque bueno, no es caprichoso el hecho del PDF, sino tiene que ver con la posibilidad de corregir en el aula virtual. Porque si no, el mecanismo de envío va a ser desde el aula virtual. No quiero que me lo envíen al mail. Entonces, lo van a subir al aula virtual y lo voy a corregir desde allí. Las notificaciones de la evaluación y demás les va a aparecer también directamente desde allí. Si no, tengo que bajarlo, subirlo. Todo un lío. Esto lo descubrí el año pasado. Y este año hago la aclaración con anticipación. Bueno. Si quiero... ¿Alguna duda? Por el momento no, gracias, Sofía. Bueno. Bueno, entonces, si no hay más nada, nos saludamos hasta el jueves que viene. Jueves primero. Se acuerdan la bibliografía. Hasta luego. Discúlpame, Sofía, espera un minutito. Sí, Corriente Antropológica 3, trabajo práctico número 1, relación y comenta el siguiente párrafo de prefacio. No. Ese No sé por qué aparece. Estoy tratando de cambiarlo en vivo y en directo, pero no. Ok. Tengo muchas ventanas abiertas. Listo. Y está lento, dale, pero listo, bájenlo mañana. Listo. Bájenlo mañana para mayor seguridad. Yo lo juro que lo cambié esta mañana temprano. No sé por qué, antes de entrar a clase me fijé y me apareció sí el Word viejo, el PDF viejo. No sé. Bueno, está bien. Bueno, chao, Sofía. Bueno. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, profe. Chao. Chao, Sofi, nos vemos.